Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como el tiempo es breve, voy a entrar derechamente a la materia sin muchos vocativos. Quiero tocar básicamente dos temas en el tiempo que tengo. Uno relacionado con lo que acaba de decir Jorge tan lúcidamente. Yo creo que voy a hacer algo más concreto y específico en lo que quiero decir al respecto, y luego quiero referirme a lo que yo había pensado originalmente decir, pero Nicolás me pidió que hablara algo del tema de atribución de responsabilidad a personas jurídicas, que tiene que ver con el sistema sancionatorio de personas naturales, tanto del eje ferenda como tanto del eje lata como del eje ferenda en el sistema de libre competencia. Si uno busca o intenta buscar las respuestas a las preguntas que planteó Jorge en la normativa vigente, las normas relevantes, según yo lo entiendo, en el Decreto Ley 211, son el artículo 3º, que es el que define los ilícitos, luego el artículo 26, que habla de la sentencia definitiva, y en el inciso segundo, en la letra C, de a quién se le pueden aplicar las sanciones que establece el decreto ley, donde se habla, sin responder su pregunta, de personas jurídicas y de personas naturales, y luego algo ayuda o algo tiene que decir el artículo 39 bis a propósito de la delación compensada en cuanto a sistema de exención de responsabilidad. Pero básicamente la pregunta no está respondida, porque efectivamente lo que dice el decreto ley 211 es que el tribunal puede sancionar personas jurídicas y personas naturales sin decirnos cuál es el vínculo que se requiere entre unos y otros para los efectos de entender que hay responsabilidad de las primeras. Respecto de las segundas es más fácil, en principio la respuesta, hay que demostrar algún tipo de intervención. La norma habla de los que ejecutaron la conducta en el 39, y la pregunta es ¿cómo se llega a determinar la responsabilidad de la persona jurídica? De alguna manera, probablemente por esto de tener la respuesta o el problema en el inconsciente, como provocativamente lo dice Jorge, tengo la impresión de que el legislador lo tiene igual o siempre lo ha tenido en el inconsciente y no ha reflexionado mayormente respecto de qué es lo que hace cuando establece un sistema de derecho administrativo sancionador como el que tenemos nosotros y que cruza no solo temas de libre competencia, sino, como todos saben, una serie de materias que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas en Chile, y uno probablemente debería poner el énfasis aquí y en la superintendencia de valores, o sea, en el mercado de valores. Pero el legislador parece no tener ningún inconveniente en establecer sanciones para las personas jurídicas, y cuando descubre que una persona jurídica realizó un acto que es considerado ilícito, atribuirle responsabilidad sin preguntarse mayormente por, bueno, ¿y cómo llegamos a esa atribución de responsabilidad? Es decir, ¿quién hizo qué cosa que nos permita decir que la persona jurídica es responsable? Y esta cuestión es de la, yo creo, máxima importancia, porque históricamente en Chile se miraba el sistema sancionatorio de responsabilidad desde eventualmente la óptica civil y eventualmente la óptica penal. La evolución de las normas sancionadoras en materia administrativa, más allá de que existan precedentes muy antiguos, es relativamente reciente. Y a medida que las sanciones que se van amenazando en la legislación administrativa sancionadora se van incrementando, en algún minuto esa sanción pasa a ser ya no cuantitativamente distinta, sino que cualitativamente distinta respecto de los sistemas previos. Si uno piensa en un modelo que sancione infracciones en mercado de valores con 5 unidades tributarias anuales, ciertamente no está pensando, no está estableciendo sanciones cuantitativamente comparables cuando el legislador dice no, ahora van a ser 30.000 unidades tributarias anuales. En algún minuto la diferencia cuantitativa se empieza a transformar en cualitativa. Y esto se refleja también en una evolución en la mirada respecto de, bueno, si esto está pasando a nivel del derecho administrativo sancionador, ¿qué es lo que vamos a exigir para poder sancionar?
el Tribunal Constitucional, desde el año 2005 en adelante, ha establecido una jurisprudencia permanente en el sentido de decir que el derecho administrativo sancionatorio se rige en principio por las mismas normas, principios generales, valga la redundancia, del derecho penal y no ya del derecho civil. Pero cuando uno va al derecho penal, se encuentra con la respuesta que nos acaban de explicar, es decir, que en derecho penal, en principio, solo cometen delito las personas naturales. El artículo 58 del Código Procesal Penal, que repite una norma muy antigua del Código de Procedimiento Penal, dice que la responsabilidad penal es personalísima y que responden las personas que incurren en los actos. Y por las personas jurídicas responden quienes hayan intervenido en el acto o contrato respectivo. Y ese fue históricamente el modelo de atribución del derecho penal chileno, que en el fondo lo que decía era, y las personas jurídicas no son sancionables penalmente porque entendemos que las personas jurídicas no pueden cometer delitos por, entre otras cosas, la falta de voluntad de la persona jurídica y por la falta de culpabilidad de una persona jurídica. Esto de entender como hacen los españoles, que no son pocos, que aquí hay una especie de estado de ilicitud, suena mucho al versari in re illicita de la Edad Media, entonces es medio sospechoso como forma de imputar responsabilidad, o sea, porque yo en algún minuto me pongo en una especie de estado de ilicitud, de ahí en adelante todo lo que hago es ilícito. Eso está proscrito por el derecho penal liberal desde hace al menos 200 años. Y en esa parte, aquel autor español que citó primero, Jorge, yo tengo la impresión de que propone algo similar al versari in re illicita, pero no es para allá para donde queremos. Y este estado de cosas tradicional, yo diría que sin mucha discusión en Chile, era el reflejo de lo que la dogmática penal comparada, sobre todo la europea, en Estados Unidos las cosas funcionan un poquito distinto, pero entre otras cosas uno podría decir, sin temor a equivocarse, que en Estados Unidos no hay propiamente una dogmática penal como la europea. Y por lo tanto ellos cortan por lo sano y responden preguntas que atribuyen responsabilidad de manera objetiva a las empresas sin hacerse mayores cuestionamientos por aquello que en Europa uno siempre se pregunta, que es, bueno, ¿cuáles son los elementos de un delito como para que uno pueda sancionar? Que haya una acción voluntaria o una omisión voluntaria, que haya una acción típica, que esto sea antijurídico, que sea culpable, etc. Y eso era lo que generaba esta respuesta histórica. En muchos países europeos, hasta el día de hoy, la dogmática le sigue ganando a la política y no se establece un sistema de atribución directa a las personas jurídicas. En Alemania se mantiene una especie de sistema de responsabilidad vicarial donde la sanción a la persona jurídica es una sanción derivativa de un delito cometido por una persona natural, pero no como responsabilidad propia. El legislador chileno hizo algo bien notable con la ley 20.393, porque como una especie de Alejandro Magno moderno agarró la espada, digamos, y cortó el nudo gordiano y dijo: ahora vamos a atribuirle responsabilidad penal a las personas jurídicas, que es la ley 20.393. Pero no porque hubiera habido mucha reflexión dogmática sobre la materia para los efectos de llegar a una respuesta distinta de la que se había dado históricamente, sino simplemente porque Chile quería pertenecer a la OECD, y para poder pertenecer a la OECD teníamos que tener un sistema proporcional de sanciones respecto de las infracciones cometidas por personas jurídicas. El mensaje del presidente, de la presidenta de la República en la época incurrió en un fraude de etiquetas cuando dijo: y esto significa que tenemos que establecer un sistema penal para las personas jurídicas, porque eso no está en el tratado con la OECD. La OECD permite que aquellos países que no tengan tradición de sanciones penales de personas jurídicas establezcan a otro nivel un sistema sancionatorio, pero el gobierno puso al Senado básicamente en un problema, le dijo: esto tenemos que tenerlo listo para el 30 de octubre del año 2009, y si no está listo, yo estaba en la comisión del Senado como asesor de ellos, por eso sé lo que estoy diciendo, y si no tenemos esto listo va a ser culpa de ustedes que Chile no ha hecho la OECD. Y esa es la razón por la cual tenemos la ley 20.393. Bueno, ¿y qué modelo usaron o qué modelo se usó para esto? Dado que el modelo de este autor español es un poco sospechoso y dado que el modelo europeo continental tradicional no era suficiente, se consideró que la única forma de establecer responsabilidad penal de las personas jurídicas era mediante una atribución de responsabilidad por defecto de organización. Y básicamente lo que hace la ley 20.393 es establecer exigencias a las empresas para organizarse de una manera adecuada en el sentido de estar preparada para prevenir cierto tipo de delito.
Todos saben que los delitos base de esa ley son el cohecho, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, pero también sabemos que no son pocos los intentos que ya ha habido y que habrá en el futuro para ampliar la base de atribución de responsabilidad. Y esta ley funciona simplemente sobre la base del criterio general del artículo 3º, que dice que las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1, los que acabo de mencionar, que fueran cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de ésta de los deberes de dirección y supervisión. Y se entienden cumplidos los deberes de dirección y supervisión si es que la empresa tiene implementado, es decir, diseñado y funcionando, un sistema o modelo de prevención de estos delitos base que sirven a la ley. Esto puede que a uno le guste o no le guste, pero en definitiva es una respuesta dogmática algo mejor, creo yo, que el no dar ninguna en materia de entender cómo se genera la responsabilidad de las personas jurídicas. Y yo creo que esa es la situación que tenemos en el Decreto de Ley 211, y creo que esa es la situación que tenemos en la Ley de Mercado de Valores, porque en ninguna parte esas leyes explican cuál es el vínculo que tiene que haber entre una conducta realizada por una persona natural y una persona jurídica para entender que la persona jurídica es responsable. Si estamos en el plano, y por eso lo cité, del derecho administrativo sancionatorio que se parece al penal, ocurre aparentemente que en principio no basta con que alguien sea el representante legal de una empresa, tiene que haber una conducta más concreta y más específica. Pero esta es en rigor, una no discusión. Yo no he visto ninguna decisión de los órganos sancionatorios o de las superintendencias ni del Tribunal de Libre Competencia que se haga ese cuestionamiento simplemente porque la ley da ese salto lógico y da por hecho que si la persona jurídica cometió una infracción en el sentido de haber intervenido en cuanto a persona jurídica en un contrato o en una conducta en el mercado, se le puede hacer responsable directamente. Y ni siquiera hay el cuidado de exigir algo así como, por ejemplo, un defecto organizativo. Yo creo que en ese sentido comparto totalmente las preguntas que se plantea Jorge respecto de esta materia. Como el tiempo es poco, llevan 10 minutos, voy a saltar al otro tema, el de la sanción a personas naturales. Así como yo tengo la impresión de que en materia de personas jurídicas la ley peca por exceso en el sentido de establecer sanciones sin mucha explicación, respecto de las personas naturales el sistema opera, ya no por culpa de la ley, opera y peca por defecto. Si uno revisa de nuevo las mismas normas que cité anteriormente, el artículo 26 dice que se puede sancionar tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Ustedes son especialistas en la materia, así que no los voy a aburrir citando casos mayormente, pero cuando uno investiga la jurisprudencia de libre competencia con respecto a personas naturales, se encuentra con que son relativamente pocos los casos en que hay sanciones a las personas naturales. Yo creo que encontré 5, puede haber más, pero no sé si hay más. Encontré el caso de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, el de Pullman Bus, el de AM Patagonia y el de los ginecólogos de provincia de Ñuble. Había uno más que no recuerdo en este minuto. Y si uno revisa las sanciones que se aplican acá, se va a encontrar con que son relativamente menores. Yo creo que hay una razón legal para eso. Esto no es una atribución, no es una crítica a cómo funciona el tribunal. Entre otras cosas, el artículo 26, en su inciso final, cuando enumera los factores a considerar para los efectos de la imposición de sanciones, parte diciendo, es uno de varios, pero es el primero, que dice que tiene que ver con cuál es el beneficio reportado a la persona sancionada por la conducta que se está castigando. Entonces, si la persona natural reportó un beneficio pequeño, porque en realidad actuó en beneficio de la empresa, eventualmente la ley manda que la sanción sea menor. Pero nos estamos moviendo en planos de sanciones bastante modestas, digamos. Estamos hablando de, no sé, en el caso de los ginecólogos de Ñuble, entre 1,68 y 9,52 unidades tributarias anuales por la parte de abajo, y en el caso de Pullman Bus, que era bien particular, llegó al rango de 100 unidades tributarias anuales y 80 en los casos de ciertas personas naturales, pero además, insisto, son pocos casos. Yo creo que esto tiene un par de explicaciones, digamos.
Probablemente la primera tiene que ver con que la forma en que está estructurado el decreto de ley 211 no permite una persecución de mucha gente de una manera eficiente. Yo tengo una opinión bien crítica de cómo está estructurado el decreto de ley 211, entre otras cosas porque es como el cuchillo del chiste de Condorito, digamos, ese cuchillo que había pasado por 10 generaciones de la familia de Condorito y que él todavía lo usaba para cortar la carne en la cena, digamos, hasta que un visitante le pregunta, le dice, oye, ¿y ese cuchillo sí ha estado en la familia por 10 generaciones? Y qué increíble que esté impecable. Sí, dice, lo que pasa es que a veces le cambiamos la hoja y otras veces le cambiamos el mango. Ya, el decreto de ley 211 es más o menos como eso. Si ustedes revisan esta versión, que es la que emite la Fiscalía Nacional Económica, se van a encontrar con que prácticamente todas las normas tienen un pie de página que dice artículo sustituido, inciso modificado. Digamos. O sea, de lo que era originalmente el decreto de ley 211 va quedando poco. Y el legislador ha ido haciendo una serie de modificaciones, pero muy poco sistemáticamente. Y hoy día tenemos una investigación que, si se parece a algo, es a la investigación del derecho penal. Incluyendo las facultades intrusivas que tiene la Fiscalía Nacional Económica. No funcionan igual que en el derecho penal, pero bastante parecido. Digamos. El fallo que se salió ayer en el caso de los pollos es básicamente un fallo que obedece al ejercicio eficiente por parte de la Fiscalía de las facultades intrusivas que tiene. Pero cuando llegamos a la etapa de juicio, tenemos un juicio que tiene algunas particularidades, pero se rige básicamente por las ideas del derecho procesal civil antiguo. El mismo Código de Procedimiento Civil que hoy día que está en proceso de reforma, es el que rige supletoriamente para todos los efectos en este procedimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia. Y luego tenemos, además, normas legales que son bastante restrictivas con respecto a la prueba. Dicen, por punto de prueba, es algo que no existe en un sistema de juicios orales, por ejemplo, por punto de prueba no más de tres testigos, a menos que el tribunal autorice otra cosa. Pero claro, cuando uno está haciendo una investigación y tiene que requerir, y va a pensar en el juicio, lo que tiene presente es, claro, la norma dice 3 testigos, a lo mejor van a ser un poco más flexibles, pero ¿cuántos voy a poder llevar? Y por lo tanto, la Fiscalía termina aparentemente cortando por lo sano y requiriendo por regla general a personas jurídicas y no a personas naturales, porque probablemente los defectos, la organización de un proceso ante el Tribunal de Libre Competencia sería particularmente compleja. Todos conocen también la discusión del caso Farmacia en la parte penal. Hoy día no está claro si es que el artículo 285 es algo que pueda o no entenderse aplicable en materia de libre competencia. Voy a apurar. Pero el único caso que ha habido en esta materia hasta ahora está perdido. Por lo tanto, si uno tiene que sacar una foto del sistema persecutorio de libre competencia en contra de las personas naturales, se va a encontrar con que a nivel de libre competencia la persecución es poca y las sanciones son bastante menores, y a nivel de derecho penal simplemente no existe. Yo tenía pensado hacer una propuesta de discusión que fuera un poquitito más de política criminal y no tan vinculada a proyectos concretos como el del gobierno hoy día. Creo que las cosas que ocurrieron ayer simplemente nos van a cambiar el foco de la discusión. El gobierno ya anunció que le va a dar urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece sanciones penales en materia de colusión, y me temo que cualquier discusión que vamos a tener nosotros acá respecto a si es mejor mantener la sanción a nivel administrativo o si hay que ir al derecho penal, simplemente van a ser palabras al viento, porque entiendo que la decisión política está reforzada hoy día con el caso que generó las declaraciones del día de ayer. Ahora, yo creo que esa decisión política hay cierta razón, hay cierta base detrás de esa decisión política, y que es que nosotros muchas veces miramos el modelo norteamericano como algo a seguir cuando queremos resolver problemas en libre competencia. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica dice explícitamente, tanto respecto a la guía de la federación compensada existente hoy día como la que está analizando para el futuro, que entre otras cosas toma el modelo americano, el modelo norteamericano que permite, el de leniency de los norteamericanos, que permite que uno entienda que se acogen a la delación compensada no solo la persona jurídica, sino que también todas las personas naturales que vayan. Pero por un lado la ley chilena no dice eso, porque eso no está permitido en ninguna parte. O sea, la guía sobre delación compensada vigente hoy día
es mucho más generosa que la ley, en el sentido de renunciar a la acción persecutora en contra de las personas naturales, porque simplemente que dice que cuando le da el beneficio, esto está en la definición de solicitante o beneficiario de la guía, que cuando le da el beneficio se entiende que es para la persona jurídica y para todas las personas naturales que han actuado en el marco de esa persona jurídica. Y ni siquiera les pide lo que les pide el programa norteamericano de leniency, que es que por lo menos las personas naturales vayan y confiesen, como dicen ellos, cándidamente y reconozcan responsabilidad. Nosotros ni siquiera pedimos esa confesión como una especie de acto de constricción, digamos, frente a la Fiscalía, sino que simplemente porque la persona jurídica se acoge al beneficio, entendemos que las personas naturales se salvan, digamos, ¿ya? Pero lo otro que yo creo que estamos dejando de lado, y ahora sí que termino, es que el modelo norteamericano, como lo dice el Departamento de Justicia reiteradamente, entre otras cosas, hay una presentación del año 2010 que hizo el Deputy Assistant Attorney General del Departamento de Justicia americano en el año 2010, y él, cuando explica el modelo de persecución en materia de libre competencia, lo que hace es una introducción de media página, y primero dice the carrot, o sea, la zanahoria, y después dice the stick. El carrot es el modelo de delación compensada. El stick son las sanciones que efectivamente se aplican cuando alguien no se acoge al modelo de delación compensada. Mi opinión es que en Chile tenemos un problema de que tenemos pura zanahoria, no tenemos garrote, y en definitiva eso hace que no estemos preparados para una discusión en serio en materia de establecimiento de sanciones para las personas naturales, porque a pesar de que el decreto ley 211 dice que se las podría sancionar en el ámbito de libre competencia, lo hace poco y lo hace muy livianamente, y por lo tanto la tentación que genera de perseguir en materia penal es gigantesca, y que es lo que nos está pasando hoy día. Muchas gracias.